En tu trabajo de recepcionista tienes que recibir clientes que hablan inglés y no sabes cómo hacerlo. ¿Quieres trabajar de recepcionista pero te falla el inglés? Este video es para ti. I'm Paulísima from Spring English, and in this video you're going to learn everything you need to know. Number 1. Dialogue for a hotel receptionist. Good afternoon. Welcome to Paulísima Inn. How can I help you today? Yes, I'd like to check in, please. I have a reservation. As you can see, vamos a trabajar con un diálogo para una recepcionista en un hotel que le está haciendo el check-in a un cliente que ya tiene reservación. We're going to go through other kinds of dialogues later on. Pongan atención a las frases subrayadas, son chunks de inglés. Chunks son combinaciones de palabras o frases que los nativos hablantes de inglés utilizan todo el tiempo. Puedes bajar una lista con chunks esenciales en el link en la descripción. With that being said, we can continue now. Good afternoon. Welcome to Paulísima Inn. How can I help you today? Yes, I'd like to check in, please. I have a reservation. Of course. May I have your name, please? It's Abrams. A-B-R-A-M-S. Thank you. Just a moment, please. Thank you for waiting. Your reservation is for a double room, 3 nights, from November 20th to the 22nd. Is that right? Yeah, that's right. Una pausita. En este tipo de situaciones donde tenemos que asegurarnos que el nombre de una persona esté absolutamente correcto, es importante que nos sepamos súper bien el alfabeto. El alfabeto o el abecedario en inglés, por supuesto. Chequen este video sobre el tema. Y otra cosa muy importante también es sobre la fecha. Los estadounidenses están acostumbrados a decir primero el mes y después la fecha, o sea, el día. Thank you very much. Could I have your ID and credit card, please? Sure, here. All right. Would you please fill out the registration form? Yes, of course. Here you are. Thank you very much. Atención aquí a here you are and here, cuando le damos algo a alguien. Es como una forma de decir, aquí tiene. Your room number is 8301, Miss Abrams. That's on the 8th floor. Here's your key. Thanks. A staff member will show you to your room and help you with your luggage. Breakfast is served from 6 to 10 a.m. at the Blue Lagoon restaurant. Si hubiera otra información importante que tuviera que saber el cliente, sería bueno que la dijéramos más o menos a esta altura de la conversación. En este caso fue nada más decirle a qué horas y dónde se sirve el desayuno. Thank you so much. Is there anything else I can help you with? No, thanks. Enjoy your stay. Number 2. Dialogue for a hotel receptionist when there's a problem. Front desk, Carla speaking. How may I help you? Hi, I'm in room 8301. There's a problem with my room. I just checked in. I came to my room and it smells like cigarette smoke. I'm very sorry for the inconvenience. I'm going to check you in into a different room. Aquí nos disculpamos diciendo I'm very sorry for the inconvenience, pero como tú lo debes de saber, cuando uno trabaja en servicio y pasa algo, pues no solamente nos tenemos que disculpar una vez, sino varias. Así que pon atención a las veces que nos disculpamos en el resto del diálogo. Thank you. This is very upsetting. I hate the smell of cigarettes. I understand, ma'am. Give me one moment, please. Okay. All right, ma'am. I apologize once again for the inconvenience. Your new room is 1241. I'm pleased to inform you that I was able to get you an upgrade. Your new room is a luxury suite with ocean view on the 12th floor.
A member of our staff will meet you at your room. They'll bring you your new key and will help you move to your new room. Oh, okay. Thank you. Thank you very much for your patience. I apologize once again for the inconvenience. ¿Cómo les está yendo hasta ahora? Espero que muy bien y aprovechen este momento para suscribirse al canal, por favor. Number 3. Dialogue to make an appointment. Ahora vamos a ir con diálogos que pueda usar una recepcionista en otro tipo de negocios, como por ejemplo en una oficina, en un consultorio o en un spa. Good afternoon. Thank you for calling Beauty Bliss Spa. Carla speaking. How can I help you today? Hi, I'd like to ask how much is a manicure? What kind would you like? We have regular lacquer, gel, and acrylic. Gel, please. Aquí te superaconsejo que averigües cómo se dicen en inglés todos los productos y o los servicios que se ofrecen en el lugar donde trabajas. That would be 400 pesos. Would you like to book an appointment? Yes, please. Do you have anything for Friday morning? Give me one moment, please. I'm sorry, we're fully booked for Friday morning. We have space at 1 and 2 p.m. And on Saturday, there is availability at 10 and 11 a.m. Aquí dijimos, give me one moment, please, para pedir un momento. Pero también podrías decir, por ejemplo, hold on a second. Or hold on a sec. All right then, book me for Saturday at 11, please. Of course. Can I get your name, please? Yeah, it's Mary Jackson. Thank you very much, Miss Jackson. Is there anything else I can help you with? No, that's all. All right, I'll see you on Saturday at 11 a.m. for a gel manicure, Miss Jackson. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? En el siguiente video les comparto los mejores tips para que puedan mejorar su inglés relacionado específicamente con el trabajo que tienen.